Si quieres llevar tus videos de esto a esto, este video es para ti. Hoy te voy a enseñar 5 herramientas distintas que van a llevar tus videos al siguiente nivel. Y lo mejor de todo es que están en la misma plataforma. Si eres creador de contenido, haces videos profesionalmente o simplemente es un hobby para ti, sabes que hoy en día es más difícil que nunca de mantenerse al tanto de todas las herramientas nuevas que salen en el mercado para generación y creación de video. Es por eso que estoy tan emocionado por el video de hoy y su patrocinante, que es Artlist, que es la plataforma que vamos a utilizar para ver todas estas herramientas, las mejores del mercado para la creación y generación del video. Como te mencioné antes, hoy vamos a ver 5 herramientas distintas en Artlist y el video en modo tutorial. Si quieres saltar a una sección específica, te voy a dejar los 5 capítulos aquí abajo en YouTube para que puedas avanzar y enfocarte en un área, o puedes ver el video entero conmigo. Y sin perder más tiempo, vamos ahorita a ir a la computadora y empieza el tutorial. Ok, ahorita vamos a entrar en la plataforma, pero antes de eso, quería comentarles de algo súper importante, un valor increíble que nos da Artlist a nosotros los creadores y a ti como usuario. Es que todos los recursos dentro de la plataforma, sean videos, efectos de sonido, música, absolutamente todo lo que encuentres en la plataforma, tienes los derechos comerciales para poder utilizarlo donde tú quieras. YouTube, redes sociales, televisión, donde sea. Esto es importante porque si no lo tienes, te pueden tumbar el video o puedes hasta tener problemas legales del uso de estas imágenes. Incluso si no estás haciendo un video comercial y estás utilizando solo para tu YouTube o para tus redes sociales, te aseguras de que puedas utilizar estos contenidos sin ningún tipo de problema. Y para mí eso es increíble. Ok, ahora vamos a entrar y ver la plataforma. La primera herramienta que vamos a ver hoy es Artboards. ¿Y qué es un artboard? Bueno, describes un proyecto, una idea, y Artlist te va a sugerir videos, efectos de música, canciones que tengan que ver con tu idea que estás escribiendo. Es como hacer un mood board. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a decirle acá: comercial de ron en 1762. Son 2 vaqueros los protagonistas y todo ocurre en los llanos venezolanos. Esto es una idea muy breve que me acaba de ocurrir. Mira, puedes escribir hasta 3000 caracteres, o sea, puedes darle a fondo para darle más detalles a la herramienta. Le das clic y Artlist empieza a buscar, basado en lo que tú le escribiste, todo lo que son recursos para que tú puedas utilizar. Esto es súper útil si estás empezando un proyecto de cero y no sabes dónde partir, pero también para enviarle al cliente como ejemplos, mood boards de lo que más o menos te imaginas. Mira esto ya. Te dan videos basados en lo que tú escribiste y esto lo puedes utilizar, los derechos comerciales completamente. Mira, tenemos unas vacas acá, unos llaneros acá haciendo un evento, pareciera. Te recomienda canciones. Mira, vamos a ver esta canción. Obviamente es un mood más como de vaquero, pero entienden la idea de cómo funciona el tool. Es increíble. Entonces tienes canciones, tenemos efectos de sonido. Mira, caballos galopando, sonidos de caballos, o sea, brutal. Y lo mejor de todo, por ejemplo, me gusta este caballo, lo agrego. Me gusta este señor con este caballo, lo agrego. Me cuadró este efecto de sonido del caballo galopando y me gustó esta canción. Todo lo que tú vas agregando acá arriba se va agregando a tu artboard. El algoritmo va aprendiendo y te va recomendando más cosas parecidas a lo que tú estás seleccionando. Y es brutal porque aquí arriba a la derecha puedes compartir este artboard con un cliente antes de un proyecto. Es increíble. A mí me parece una herramienta súper poderosa. La segunda herramienta que te quiero mostrar hoy es el generador de imagen y video utilizando IA de Artlist. Está acá en el menú de la izquierda, le damos AI Image in Video y básicamente aquí es donde vamos a caer. Tenemos 3 opciones: texto a imagen, imagen a imagen y mi favorita, imagen a video. Vamos a ver texto a imagen primero. Básicamente tenés varias opciones distintas del estilo en que quieres generar tu imagen. Tienes multipurpose, que básicamente es muy general, más o menos este es como anime, tienes como cómics, esto que es parecido como Legos o Roblox, cinemático, pero vamos a hacer este ejemplo en cómic y vamos a poner un caballo galopando con el atardecer de fondo. Puedes elegir qué tipo de imagen, si quieres sea landscape, vertical o cuadrado, y cuántas imágenes. Acá a la derecha hay una herramienta súper importante que siempre utilizo, que es Enhance. Básicamente tú escribes un texto rápido y Artlist agarra tu texto y lo
transforma en algo que la herramienta puede utilizar mejor para crear la mejor imagen. Entonces, por ejemplo, convirtió un caballo galopando con el atardecer de fondo a un majestuoso caballo galopando con fuerza. Su crin en el viento brilla en los tonos dorados, ¿me entienden? Hace que el prompt sea mejor. Le damos clic a generar y va a tomar unos segundos en hacerlo. Mira, aquí lo tiene, increíble. Ahora, si le damos aquí arriba a animar, lo que va a hacer Artlist es convertir esta imagen en un video. Mientras esperamos que se genere el video, les puedo mostrar otros ejemplos de cómo utilizaba esta herramienta en las creaciones de mi propio contenido. Por ejemplo, esta es una foto mía de la grabación del videoclip de Jerry D y miren cómo se convirtió en un video. Mira cómo se mueve el pelo del caballo, la cara de Jerry, el detalle es increíble. Mira, ya se generó, lo podemos ver acá. Obviamente si estás haciendo un video de cómic te funciona demasiado. Vamos a hacer un ejemplo más para mostrarles cómo puedes animar cualquier foto que tengas en tu catálogo. Nos vamos para acá, seleccionamos imagen para video, seleccionamos upload y buscamos la imagen que quieras animar. Mira, vamos a elegir esta. Elegimos la resolución, quiero que sea en Full HD y que dure 5 segundos. Le damos clic a animar y unos breves segundos después tenemos la imagen creada. La podemos ver acá. Artlist animó las olas rompiendo y los surfistas caminando. No sé si ven los detalles. Increíble. La tercera herramienta que les quiero mostrar es el generador de narración utilizando IA de Artlist. Otra herramienta que he utilizado muchísimo para mis proyectos. Cuando tienes un proyecto para un cliente o algo, o incluso para ti mismo donde quieres hacer una narración, normalmente tenías que o tener un micrófono profesional y grabarlo tú, o contratar a alguien que esté especializado en crear este tipo de narración. Artlist tiene una solución, una herramienta que es el generador utilizando IA, que no se imaginan los resultados que da. Nos vamos para acá, justamente acaban de sacar un nuevo modelo, el B2, y tienes dos opciones: texto a voz y voz a voz. Texto a voz es muy sencillo, ¿no? Escribes un texto: en lo más profundo de Sudamérica se encontraba un vaquero que no estaba listo para esta aventura. Vamos a seguir el theme de los vaqueros y los llanos y los caballos. Acá tienes diferentes estilos de voz. Vamos a ver. Ese es Pride Time, es una mujer. Mira, hay uno que me gusta full, que es el de profesor. Colors are manifestations of light interacting with matter. Una vez que encuentres un estilo que te gusta, lo seleccionas y ahora Artlist va a generar esta voz utilizando este estilo. Acá viene la parte que es muy cool. Si lo haces en inglés, puedes seleccionar diferentes acentos: americano, australiano, británico, indio, pero tienes todos estos idiomas para crear voice-overs, narraciones. Vamos a seleccionar español y te da la opción de la velocidad, si quieres que sea más rápido o más lento, y el tipo de emoción. Por ejemplo, en este caso vamos a ponerlo optimístico. Esto también me encanta porque puedes poner un efecto, tipo, quiero que está grabado en un estudio. Quiero que la voz sea un walkie-talkie, mira. Quiero que sea robótico. O quiero que sea un monstruo. Vamos a seleccionar en un estudio y le vamos a generar. En lo más profundo de Sudamérica se encontraba un vaquero que no estaba listo para esta aventura. Increíble. Y vamos a ponerlo walkie-talkie y generamos otro. En lo más profundo de Sudamérica se encontraba un vaquero que no estaba listo para esta aventura. Entienden el potencial que tiene. Ahora vamos a ver voz a voz, que esto es una herramienta nueva. La manera de utilizar esto es que Artlist te deja que tú grabes tu propio audio. Yo utilicé mi teléfono, por ejemplo, y grabé el audio. En este episodio viajaremos a lo más profundo de la selva amazónica. Básicamente pones la grabación, puedes elegir el efecto como veníamos hablando. Mira, vamos a ver qué tal suena modo monstruo. Nunca lo he escuchado, vamos a generarlo y vamos a ver qué tal. En este episodio viajaremos a lo más profundo de la selva amazónica. El monstruo capaz no cuadra tanto, vamos a cambiarlo y probar Pro Studio. Esperamos que se genere y vamos a ver qué tal. En este episodio viajaremos a lo más profundo de la selva amazónica. Si te gusta, le das a download y te baja el audio para que lo puedas utilizar en tu videoclip. Ahorita vamos a la cuarta y es una de las que a mí me gusta más porque es demasiado conveniente, y es el plugin que tiene Artlist directamente a toda su librería dentro de Premiere. No tienes que ni salir de la herramienta de edición. Aquí lo podemos ver. Tenemos nuestro timeline. Este es el video, el making of de Asilo, y aquí a la derecha tenemos la librería de Artlist: música, videos, efectos de sonido y el voiceover de AI, lo que acabamos de hacer. Si nos metemos acá, fíjate que ya está aquí el voiceover que acabamos de hacer.
¿Se acuerdan el artboard que habíamos creado al principio del episodio? Bueno, aquí está. Y dentro del artboard tienes todos los footage, canciones que ya hayas elegido. O sea, puedes ir a Artlist, elegir todo, te metes en Premiere y ya tienes aquí toda la música, efectos, sonidos que quieras meter dentro de tu timeline de edición. Es súper útil. Aunque ahorita lo que quiero hacer es mostrarles cómo utilicé el plugin. Les quiero mostrar una secuencia para que vean sin música. Solo $1. Con leche con lleve sus ricos y deliciosos batidos. Está cool, pero obviamente le falta una música. Cuando estás en el plugin, lo que puedes hacer es puedes empezar a filtrar. Por ejemplo, dices, no, quiero que sea uplifting. Quiero que el tema del video sea lifestyle, porque estamos caminando por Caracas. Y el género de la canción, quiero que sea electrónica. En este caso, la canción que terminé eligiendo acá se llama Jellies, de este artista. Y es súper fácil, literalmente solo tienes que agarrarlo y lo puedes jalar y meter, o simplemente te la puedes bajar y se mete automáticamente en tu proyecto. La tenemos acá, mira. Lo mismo podemos hacer con sound effects, si queremos decir tipo sonidos de la ciudad para que se escuche más real. Si te cuadra, lo bajas en WAV como hicimos antes, se te agrega directamente en tu proyecto acá, o simplemente agarras, jalas y pones. Ahora vamos a escuchar esa misma secuencia con la canción. Con leche con lleve sus ricos y deliciosos. Y por último te quiero mostrar footage, que son como que videos stock que te puedes meter en tu secuencia. Vamos a hacer la prueba con este. Y te da las opciones, mira, quieres grabarlo en HD, en ProRes, MP4 o en log. Log básicamente es logarítmico para que lo puedas editar, pero para este ejemplo vamos a bajarlo solo en HD. Entonces lo bajas en HD, aquí lo tienes. Entonces lo puedes jalar y meter, queda increíble. Y todo esto sin salir de Premiere. La quinta y última herramienta que quiero mostrarles hoy se llama Stems, que es una herramienta que te permite seleccionar instrumentos específicos dentro de una canción. En esta secuencia de Paria, la gente de Río Caribe nos recibió con los brazos abiertos. Desde los pescadores hasta los señores jugando dominó, todos nos regalaron una sonrisa. Dale, 3, 2, 1, dale, acción. Está cool, pero le hace falta la música, el ritmo. Eventualmente busqué acá, puse Caribbean Music y él te da todas las opciones de Caribbean Music. Entonces puedes ir seleccionando, mira. Puedes ir escuchando, viendo cuál te cuadra, adelantas. Me gustó esta canción que se llama One Favor. Lo que pasa es que tenía unas vocales y como yo estoy hablando dentro del video, no quería que mi voz se mezclara con la voz de la canción. Pero ahí es cuando entra Stems. Vamos a escuchar la canción primero y ahorita les explico. El ritmo me encanta, pero no quería que las vocales se escucharan. Entonces nos metemos en Stems acá, que es este botón que vemos aquí. Y básicamente es una herramienta que te permite quitar instrumentos específicos, incluyendo la voz. Entonces mira, vamos a escucharlo. Vamos a quitarle las vocales. Se las ponemos de nuevo. Se las vamos a quitar. Ok. Y eventualmente yo agarré esta canción, la jalé y la metí acá en esta secuencia sin las vocales. La gente de Río Caribe nos recibió con los brazos abiertos. Desde los pescadores hasta los señores jugando dominó, todos nos regalaron una sonrisa. Dale, 3, 2, 1, dale, acción. 3, 2, 1. Con esto concluimos las 5 herramientas que íbamos a cubrir hoy y ya vieron lo poderosas y útiles que pueden ser para llevar tus videos al siguiente nivel. Ahora a la pregunta de oro, si Artlist vale la pena. Yo, en mi opinión, no tengo ningún tipo de duda, lo vale, pero obviamente quiero que ustedes tomen su propia decisión. Y por eso les quiero mostrar los planes que Artlist ofrece. Tenemos 4 planes distintos, el de música, el de IA, el de footage y templates y obviamente el plan que lo incluye todo y el que pienso yo que vale más la pena, Artlist Max, que te incluye todo lo que abarcamos hoy. Todas las herramientas están dentro de este plan. Si utilizas mi código de descuento, el código de promo que está en el link, tienes los 2 primeros meses gratis
con Arlis. Así que aprovecha, y si vas a suscribirte con Arlis, no te olvides el código que está en mi descripción. Y con eso llegamos al final de este video. Cubrimos 5 herramientas distintas que pueden llevar tus videos al siguiente nivel, y todo dentro de la misma plataforma que es Arlis. Bueno, gracias por haber visto este video, gracias a Arlis por patrocinarlo. Y si les gusta este tipo de videos tutoriales, que vemos herramientas, déjamelo saber en los comentarios y puedo crear más videos así. Gracias de nuevo y nos vemos en el próximo episodio.